botulismo del lactante es una enfermedad que se descubrió hace más de 3 décadas. La Argentina ocuparía el segundo lugar después de Estados Unidos en la lista de países que han reportado más casos de botulismo entre 1976 y 2006. De acuerdo con una investigación publicada en la revista oficial de la Academia Americana de Pediatría, esos datos se deben a que en otros países la enfermedad no es informada o es subdiagnosticada. Luca, de los 4 meses de edad, sano, totalmente normal, de un día para el otro empezó con un resfrío, ¿sí? Resfríos totalmente, o sea, también dentro de los parámetros normales. Lo llevo al médico, madre primeriza, estaba asustada, bueno, me dicen que no, que le siga dando el pecho, que era un resfrío normal. Me mandan a mi casa, eso fue un día jueves. El domingo empieza a llorar cuando tomaba el pecho. Tomaba la teta, soltaba y lloraba. Lo vuelvo a llevar al otro día, el lunes, al médico y me dicen que podía ser dolor de garganta. Me dan un antibiótico, volvemos a mi casa, le damos el antibiótico y bueno, al ratito empezó a llorar despacito, se le cayeron los párpados, empezó a moverse muy poquito, pero lo principal es el llanto débil, el llanto bien débil, así. Bueno, lo llamo al doctor comentándole, nosotros estábamos dándole leche con gotero, porque ya no se prendía el pecho directamente, no quería la teta. Para que no se deshidrate, el doctor me dice que no lo internemos, lo vemos mal, en una cuestión de media hora fue algo que ya lo único que hacía era dormir prácticamente. Uno lo despertaba y apenita abría los ojos, así que bueno, decido llevarlo igual a internarlo, a ver qué me decían, lo llevo a una clínica privada acá, me lo reciben, estaba deshidratado. Lo ponen en terapia intensiva, cuando lo están tratando de canalizar para poder hidratarlo de vuelta, todo, empieza con convulsiones. En una cuestión de 1 hora ya estaba con respirador. Ese fue el primer choque, que sinceramente no entendíamos nada de lo que estaba pasando, porque el diagnóstico era un resfrío, de golpe empeoró en una cuestión de horas. Para que ustedes sepan qué significa esto, el botulismo es una bacteria que produce una infección a través de una espora, que es la forma infectante, la cual va a liberar una toxina, que es como una sustancia que va a actuar a nivel de la placa neuromuscular. ¿Qué es esto? La placa neuromuscular, nosotros tenemos que el músculo está alimentado por un nervio. La toxina lo que hace es actuar inhibiendo un neurotransmisor, que es una sustancia que transmite el estímulo nervioso al músculo para decir que se contraiga o se mantenga en su función en forma irreversible. ¿Qué significa esto? Que una vez que la toxina actuó, para que el músculo se recupere y vuelva a tener función, pasan meses. Es decir, que el músculo queda paralizado por meses. Empezamos a averiguar el tema y el botulismo lactante, uno de los primeros síntomas más fuertes que tiene generalmente en los chicos es el tema de que no hacen de cuerpo. Luca nunca tuvo ese problema. Luca estaba internado y en el momento que empezó con las convulsiones fue de cuerpo. O sea que eso era como que era el síntoma más principal en el tema del botulismo y que los desorientaba un poco a los doctores con esto. ¿Qué es el primer signo que va a tener el bebé con botulismo? El primer signo que precede a los demás es la constipación. Si nosotros sabemos que la constipación es algo muy frecuente en los bebitos chiquititos y muchas veces las mamás nos consultan por constipación, pero es una alarma que deben tener tanto la mamá como el médico que está controlando al gordito, porque a veces precede a los demás síntomas, que son una carita que se va volviendo inexpresiva, lagrimeo excesivo de los ojitos por falta de buena oclusión de los cierre de los ojitos de los párpados. También puede aparecer un llanto más ronco en el bebé, trastornos al deglutir los alimentos, que eso pueden llevar a que el bebé se ahogue con mayor facilidad al alimentarse. Y a medida que la parálisis va progresando, pueden aparecer complicaciones ya más importantes por broncoaspiración de los alimentos en el bebé y además ya que la parálisis va progresando a la vía respiratoria, por trastornos respiratorios. Él siguió dormido, él estuvo siempre en un estado casi de coma, o sea, no se movía, no abría los ojos, totalmente dormido. Con respirador artificial, con todo lo que lleva el respirador artificial. Bueno, casi al mes tuvimos el diagnóstico que era botulismo lactante. Empezamos a averiguar todo el tema. Bueno,
nos visitaron padres que habían tenido chicos con botulismo lactante. Una de las doctoras, yo me acuerdo que fue la primera que se animó a decirme que era botulismo, me dice, mira, Juana Coslay estaba declarada como zona endémica, la mayoría de los casos eran de acá de Juana Coslay. Entramos a averiguar, nos enteramos de que era que le agarraba a los lactantes, generalmente menores de 6 meses, de que era una toxina que estaba en el aire, que la diferencia ¿por qué le agarraba a los lactantes? Dicen, porque el sistema digestivo de los chicos desmenuza todo lo que entra la espora, el niño respira la espora, ingresa al sistema digestivo, por eso lo primero que pierde es la deglución y el tema de la constipación, porque lo primero que va al sistema digestivo. Esta espora vive en las superficies del suelo. Hay zonas en Argentina donde esta espora se encuentra en mucha cantidad. La primera provincia en incidencia de esta enfermedad es Buenos Aires y le sigue Mendoza. San Luis está ubicada entre el 4º o 5º lugar según algunas estadísticas. Por suerte, en el 2010 en San Luis tuvimos registrado, según la Sala de Situación de Epidemiología, un solo caso, pero en el 2009 y años anteriores han habido más casos registrados. A todo esto algo importante, el tema de por qué cayó tan de golpe porque a mí me dieron un antibiótico para el tema de la garganta, pensando que lo que él tenía era un resfrío y que no tomaba el pecho por la garganta. Resulta que esta enfermedad, si uno administra un antibiótico, esa toxina se multiplica en millones. Al darme esa amoxicilina, lo primero que pasó fue, en cuestión de 1 hora, por eso fue que se le bajaron los párpados. Esos son los síntomas primeros, el tema de constipación, el tema de la deglución, caída de párpados y debilidad en todo lo que es el tono muscular. Ves que los bracitos apenas pueden mover y llanto débil. Llanto débil también es, pero re característico de botulismo lactante. Las esporas de esta bacteria les encanta las superficies de los suelos sean secos o suelos arenosos, suelos húmedos, sedimentos de lagunas, sedimentos de ríos, y se disemina en el medio ambiente a través de los vientos o el contacto que puedan adquirir sustancias vegetales, por ejemplo, o en el mismo ser humano al manipular los suelos con los alimentos que nosotros vamos a ingerir. Una forma que es muy conocida por la población es a través de la miel. ¿Cómo llega la espora a la miel? La abejita va por las distintas flores a través de la polinización y va contaminándose con las esporas en las patitas y va llevando a través a su colmena restos o esporas y las introduce en la producción de miel de la colmena. Es por eso que nosotros hablamos de que ningún niño menor de 1 año debe ingerir miel o derivados, jarabe de maíz, bajo ningún aspecto, pero la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda directamente, para que todos tengamos claro, que en menores de 2 años no se dé ningún tipo de miel o derivados. El tema del botulismo de lactante, si está bien sostenido, o sea, si está bien sostenida una clínica que contenga una terapia intensiva buena, en donde, o sea, acá hay muchas cosas que por ahí no se cuidan. Las terapias intensivas de acá, la mejor, sinceramente, la del hospital. Es la mejor. Como terapia. Como terapia intensiva. ¿Por qué? Porque son chicos que están en un estado con respirador, que no pueden entrar gérmenes, que necesitan estar totalmente aislados porque el mínimo te complica, o sea, estamos hablando de un cuerpo extraño que le está haciendo poder respirar, lo mínimo le complica. Acá estuvo 3 meses y tuvo 6 neumonías. Me piden la derivación, nos vamos a Córdoba. En Córdoba encontramos una clínica, nos esperaron justo esta clínica a hacer los estudios que Luca necesitaba. Llegamos a Córdoba, miraron una placa y se dieron cuenta de que el tema era de que a Luca le habían hecho mal la traqueotomía. La traqueotomía, que él ya estaba con traqueotomía porque cuando son periodos largos de respirador te hacen una tráqueo para que no dañes sus cuerdas vocales. Resulta que la había sido muy larga y se lo ha ido para un pulmón. El otro pulmón nunca había tenido oxígeno en los 3 meses que había estado acá en San Luis. O sea, fue un pequeñísimo detalle que a él un poco más ya... Claro, Con una placa, ¿no? Con una radiografía se dieron cuenta. O sea, fue una cosa... Eso fue terrible porque fueron 3 meses que él, pobrecito, cada vez que intentaba levantar, caía. Levantaba, caía. Claro, aguantaba una semana sin respirador, trataba de respirar solo, no aguantaba más. Se forzaba mucho el otro pulmón, volvía a caer. Luca hoy está divino. Está totalmente sano. Tuvimos un pequeño percance en ese momento cuando estábamos internados acá acá en San Luis, perdón. Estábamos en la clínica, percances que ya te digo son del ámbito por ahí privado, nos tocó a nosotros, no sé. La clínica se había quedado sin oxígeno, en toda la clínica no había un tubo de oxígeno, que si ustedes supieran encima que
¿Qué lugar, vos decís, como un lugar de tanto prestigio? Bueno, el lugar se había quedado sin tubo de oxígeno, él estaba con respirador y hizo un paro cardiorrespiratorio, lo que le llevó a que, bueno, tuvo una falta de oxígeno muy grande, se le reventó una venita en la cabeza, que esa venita es la que se ocupa de la motricidad del cuerpo derecho, la parte derecha del cuerpo. A lo que parecía en el momento y a lo que hoy tiene no es nada en realidad, o sea, tiene su pulgar atrapado, se llama imparesa derecha, y el piecito tiene el mismo problema. Fuera de eso, todo lo demás, absolutamente normal. ¿Qué medidas preventivas tenemos que tener, sobre todo, y no alarmarnos, pero sí preocuparnos? La higiene de los utensilios del bebé es fundamental. No que todas las cosas que entren en contacto con el piso sean adecuadamente lavadas y desinfectadas, que la mamá se higienice el pezón adecuadamente antes de colocar al bebé al pecho, y sobre todo, ante un síntoma mínimo que notemos, consultar adecuadamente al médico para su oportuno abordaje y tratamiento. Entonces, yo venía a pincharlo y antes me iba. Ay, me quedaba sosteniéndole la mano, lloramos juntos, yo me quedo llorando con vos, pero mami está acá. O sea, me parece que es totalmente fundamental decidirse a quedarse al lado y darle fuerza que no sé dónde la sacás, porque en ese momento te puedo asegurar, pero que uno se termina convirtiendo en el más fuerte para sostenerlo a él y para sostener a toda tu familia. Porque por ahí tenés toda tu familia atrás, que por ahí yo no dejaba, bueno, fueron cambios chiquititos que por ahí vos decís, no dejaba que nadie entre a verlo y que se largue a llorar, porque dicen que ellos están en un estado que están despiertos, pero no pueden abrir los ojos. La cosa de enfrentarlo, sacar el miedo, empezar a preguntar, aprenderlo, aprender sobre todo, creo que es todo un aprendizaje el tema de tener un niño enfermo y ponerte fuerte. Ponerte fuerte porque lamentablemente, obviamente que hay una gran cuota de Dios, pero que depende mucho de uno también sacarlo, ¿no? Eso no me cabe duda. Hacemos la última pausa y ya regresamos con mucho más Mundo Bebé. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.